Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con The Avalon of Five Elements. Capítulo 51. Recogido una gema. Aiwi miró a su maestro con anticipación, esperando que continuara su explicación. Mientras que el viejo tenía una expresión atónita, Aiwi no estaba satisfecho. Sabía que sus deducciones se basaban principalmente en el sentimiento, y el sentimiento a menudo era inexacto. El maestro Bang no era un maestro, pero poseía una base sólida ya que había dado conferencias en el campo de inducción durante varias décadas. Profundamente conmovido, el viejo sacudió ligeramente la cabeza. Estábamos destinados a ser un equipo. El viejo sabía que encontrar un discípulo como Aiwi no era fácil. Había muchos maestros en el campo de la inducción que eran más fuertes, más calificados y más veteranos que él, pero ¿cuántos de ellos podían encontrar un discípulo tan compatible? The Induction Ground alentó a los maestros a aceptar múltiples discípulos, pero la mayoría de los maestros no lo hicieron. Un discípulo era diferente de un estudiante. Un estudiante tenía que asistir a las clases de maestros, pero un discípulo tenía que continuar con sus legados y doctrinas. Por lo tanto, a menos que realmente favorecieran a un estudiante, los maestros no aceptarían ligeramente a alguien como discípulo. La mayoría de los maestros creían que era mejor no elegir nada que seleccionar algo deficiente. El viejo no era alguien con una reputación dentro del campo de inducción, y nadie mostró interés en sus teorías, pero aún así no reclutaría discípulos descuidadamente. No importa cuán poco inspirador, sus teorías representaban los años de arduo trabajo que había realizado después de todo. Si transmitiera sus ideales a un estudiante que no estuviera de acuerdo, no descansaría en paz. El viejo estaba más que satisfecho con Aiwi. Aunque estaba detrás de otros maestros en términos de logros, su suerte de encontrar un discípulo compatible valió la pena envidiar. La mirada anhelante de Aiwi lo hizo aún más feliz. Hablemos del segundo problema. La energía elemental es muy adecuada para usted, pero aún se necesita tiempo para establecer una buena relación. En otras palabras, tienes que liberar el potencial de la energía elemental en tu cuerpo. La energía elemental de cada persona es diferente, pero ¿cuántos movimientos hay? Acaba de activar su residencia natal y esgrimir intrínsecamente un atributo de metal, por lo que hay 22 movimientos que puede practicar. ¿Cuáles te quedan? Usted no sabe, mucha gente elige los movimientos en función del interés, el sentimiento, la formidabilidad y la apariencia. Este enfoque no es beneficioso. Acaba de activar su residencia natal y pisó el camino del entrenamiento. La formidabilidad de los movimientos no es algo que deba considerar todavía. Aiwi fue iluminado por sus palabras. El lenguaje era sencillo, pero el significado era extremadamente profundo. La expresión del viejo se volvió severa y seria. Comprende tu energía elemental y comprende tu cuerpo. El verdadero significado detrás del entrenamiento es lograr una integración perfecta de estos dos. Aiwi dijo respetuosamente. Definitivamente tendré en cuenta tus instrucciones. El viejo estaba bastante consolado. Continuó. Ahora hablemos sobre el aspecto práctico, sobre cómo debes entrenar. Dime primero, ¿cómo desarrollas tu energía elemental? Aiwi luego sinceramente compartió cómo desarrolló por primera vez una hebra de energía elemental en el desierto, cómo entrenó en la pagoda dorada suspendida, cómo diseñó un conjunto de armaduras sin respaldo a medida, cómo pensó en usar el Arching Fishback para romper los hilos plateados del elemento metálico, cómo atravesó el palacio natal, y así sucesivamente. Le contó a su maestro todo lo relacionado con su energía elemental. El viejo quedó estupefacto una vez más. Después de un rato, preguntó vacilante. ¿Pensaste en todo esto tú solo? Sabía que era una pregunta estúpida en el momento en que las palabras salieron de su boca. Aiwi acababa de hablar sobre sus ideas, cómo surgieron y de dónde había sacado su inspiración. Aiwi asintió. Sí, pensé en eso. El viejo estaba completamente convencido de que el discípulo que acababa de aceptar era un genio. Un genio extraordinario. Sus ojos se iluminaron y miró a Aiwi como si estuviera mirando un tesoro único. La aptitud de Aiwi era baja, y en esta era donde la aptitud se consideraba fundamental, definitivamente no se lo consideraría un genio. Sin embargo, había madurado temprano y adquirió un nivel extremo de comprensión hacia el entrenamiento. El viejo maestro nunca había visto tales cualidades en nadie más. Había recogido una gema. La mirada del viejo puso a Aiwi ansiosa. Profesor. Como si se hubiera despertado de un sueño, el viejo recuperó sus sentidos y alabó. Esto está más allá de mis expectativas, así que estoy realmente conmocionado.
Tienes tal conocimiento y experiencia a pesar de no tener a nadie que te guíe. No está mal, no está nada mal. Creo que tendrías éxito incluso sin mi ayuda. Tengo mucha suerte, jajaja. Ligeramente avergonzado, Aiwi no sabía qué decir. Nunca había sido elogiado antes. Nada le resultaba fácil y tenía que trabajar duro para todo. Entrenar, el desierto, ponerse al día con el equipo, etc. Después de escuchar el cumplido, estaba perdido, lo cual fue algo raro. Al ver la expresión de Aiwi, el viejo se hizo más feliz. Él se rió por bastante tiempo antes de detenerse y ponerse serio. Aiwi supo entonces que su maestro tenía algo más que decir. También recuperó su enfoque. El hecho de que su discípulo fuera un genio realmente conmovió el corazón del anciano. Aiwi ya había demostrado su valía, y el viejo estaba decidido a no perder en este aspecto. Su mirada parpadeó con sabiduría y resplandor cuando comenzó a hablar. Tu línea de pensamiento es correcta y tienes una base sólida. Estos son buenos. Es ventajoso tener una cantidad desbordante de energía elemental antes de atravesar las residencias. De esto podemos hablar en el futuro. Analicemos el problema actual que enfrenta con su entrenamiento. Por encima de los métodos concretos se encuentran métodos adicionales. Utiliza energía elemental de metal, entonces, ¿cuáles son sus características? Afilados, poderosos y efectivos en la batalla son algunos hechos que todos conocen. No hay nada de malo en que adoptes el camino de pensamiento del elementalista de metal. Lo que debemos hacer ahora es permitirle discernir qué energía elemental de metal es la más eficaz para usted. Aiwi siguió rápidamente al viejo fuera del edificio de la escuela. Llegaron a un jardín en mal estado. En el interior, había un montón de herramientas extrañas de todas las formas y tamaños. Este jardín solía pertenecer a otro maestro. Se mudó y abandonó este lugar, así que lo uso ahora, dijo el anciano suavemente. Por mi interés personal, he remodelado los artículos aquí y todavía no se han utilizado. Además, tenía poco más que hacer aparte de dar clases. Se han acumulado muchas cosas en las últimas décadas. Mirando el jardín lleno de herramientas extrañas, Aiwi no pudo contener su admiración. No importa quién, por pequeño que sea, no fue nada fácil continuar perseverando durante algunas décadas. La concentración y la dedicación requerían un corazón tranquilo que pudiera soportar la soledad. Estas cosas finalmente serán útiles. El viejo miró sus artículos con cierta tristeza. No estaba seguro de si se debía al hecho de que habían estado acumulando polvo durante tanto tiempo o de que finalmente iban a ver la luz del día. O podría ser que se sentía arrepentido de sí mismo. Lo bueno fue que no era demasiado tarde. Con la cara llena de arrugas, el anciano estaba orgulloso en el jardín ante sus herramientas como un rey que mira hacia su reino. Capítulo 52. Nombre de 7 palabras. He investigado extensamente las 5 energías elementales. El preámbulo del viejo sorprendió a Aiwi. El tema más estudiado con respecto a la energía elemental de metal es su letalidad. El combate es el objetivo principal de los elementalistas de metal. En términos del nivel de complejidad, el elemento metálico es el más simple de los 5 elementos. Lo más simple no parece correcto. Debo decir que requieren la mayor concentración. Los elementalistas de madera necesitan mucho conocimiento botánico, los elementalistas de tierra tienen que mantener títeres de arena, los elementalistas de agua tienen alas azules y las técnicas más complejas, y los elementalistas de fuego tienen que aprender a oler el metal. Los elementalistas de metal solo tienen un requisito: perseguir la fuerza de combate. Desde esta perspectiva, son similares a los antiguos espadachines. Esos guerreros pasados no prestaron atención a otras cosas y eran contendientes puros que buscaban convertirse en los mejores. Los elementalistas de metal son algo así. La lucha es un asunto sofisticado. Tienes más experiencia y lo sabes mejor que yo. Es bastante vergonzoso. He estado enseñando durante tanto tiempo, pero nunca he estado en la primera línea o en el desierto. Tampoco soy un luchador competente. Solo puedo apoyarte ayudándote a comprender tu propio cuerpo y tu propia energía elemental. El viejo rebuscó entre las herramientas apiladas, revelando algo de armadura de cobre. Se palpó el polvo y lanzó un suspiro de alivio. No descarté esto después de todo. Ven, intentemos esto. Aiwi miró con curiosidad la armadura de cobre frente a él. La mano de obra era áspera y fea. Había marcas en todas partes y era obvio que había sido modificado, ya que el brillo de las placas de cobre más nuevas contrastaba con las antiguas.
Muchas líneas de venas habían sido grabadas en la armadura y se superponían en ciertas áreas. Ai Wei pudo localizar las posiciones de las 5 residencias y 8 palacios al observar las áreas densamente concentradas de líneas de vetas en la armadura. Maestro, ¿para qué es esta armadura de cobre? Ai Wei preguntó por curiosidad. Esto se usa para evaluar tu cuerpo. Por supuesto, esto es por el atributo de metal, respondió el anciano, algo satisfecho. Su nombre completo es un poco largo, pero lo llamo la armadura de cobre que todo lo ve de energía elemental Tousand Prajna. Prajna es un término budista para sabiduría y Mil Prajna se refiere a su capacidad para imitar muchos tipos de atributos de energía elemental. Este en particular se usa específicamente para probar la energía elemental de metal. All Seeing refleja la función de la armadura, que es identificar la aptitud del usuario. Puede imitar todo tipo de energías elementales de metal, estimula su cuerpo con estas diversas energías y le dice qué tipo de energía elemental de metal le conviene más. ¿Qué piensas? Bastante bien, ¿eh? Pasé 2 meses diseñándolo y otros 3 construyéndolo. La prueba de aptitud del campo de inducción es tan rudimentaria que no pudo detectar un genio como tú. PFFT, esos tipos míopes. El viejo estaba seguro de que su discípulo era un diamante en bruto y había comenzado a defenderlo incondicionalmente. Eres increíble. Ai Wei suspiró con sincero asombro cuando sus ojos se iluminaron. Aunque desde el principio tuvo la sensación de que su maestro era hábil, después de ver la armadura de cobre con sus propios ojos, la reverencia de Ai Wei por el viejo se encendió. ¿Y ese nombre? Mil Prajna Elemental Energía armadura de cobre que todo lo ve. 7 palabras, realmente muy largas. Mientras ridiculizaba internamente ese nombre, Ai Wei observó la armadura de cobre sin refinar con ojos excitados. Incluso un novato como Ai Wei sabía que sería muy beneficioso identificar su energía elemental de metal más compatible. Esta armadura de cobre solo fue suficiente para que él considerara a su maestro como respetable. Por supuesto. ¿Cómo puedo ser tu maestro de otra manera? El viejo estaba lleno de orgullo. Ai Wei no podía esperar más. ¿Puedo probármelo? Ven, ven, ven. El anciano apresuradamente se puso la armadura para Ai Wei cuando dijo: tenga la seguridad. He reflexionado sobre el diseño con cuidado. My Tousand Prajna Elemental Energy All Seeing Copper Armor es definitivamente una obra de arte que define la época. Es una pena que nadie más haya sido testigo de la construcción, perdiendo un momento de tan gran importancia histórica. Oh, bueno, los pioneros siempre están solos y cantan en voz alta en su viaje solitario. Nosotros 2, lucharemos por la verdad. Mientras Ai Wei escuchaba, tuvo una premonición. Pensó en algo mientras su casco estaba equipado y abrochado. Profesor, ¿has intentado usar esto antes? Sí. El viejo dio una mirada de no te preocupes, lo que permitió que Ai Wei se sintiera menos nervioso. Sin embargo, su siguiente oración hizo que Ai Wei se tensara de inmediato. Pero anteriormente, lo había usado para el atributo de fuego. El viejo acarició la armadura. Estaba bien cerrado y solo se podían ver los ojos de Ai Wei. Vio la ansiedad en Ai Wei y lo consoló. Relájate, las versiones son todas más o menos iguales para cada atributo. Oh, espera, tengo que encontrar la brújula operativa. Dame un momento. El viejo buscó en el montón de basura una vez más. Oye, ¿dónde lo tiré? ¿Por qué no puedo encontrarlo? La preocupación de Ai Wei se hizo aún más fuerte cuando comenzó a dudar de su decisión. Lo encontré. La alegría del viejo resonó en la montaña de equipos. Poco después, se arrastró con el pelo desordenado y un plato verde oscuro en la mano. En él había todo tipo de símbolos que Ai Wei no reconoció. Parecía impresionante. Curiosamente, Ai Wei recuperó la confianza. Con su atuendo y su apariencia en desorden, el dispositivo en su mano y sus ojos brillantes, el anciano disfrutó en esta ocasión trascendental. Su sueño estaba a punto de despegar. Su ropa revoloteaba sin brisa, su cabello desaliñado era como el de un poeta, y sus pupilas radiantes parecían poder ver a través de todos los objetos mundanos. Dijo en voz baja pero poderosa: voy a comenzar. Sus manos, como agua corriente, se movieron a través de la brújula operativa. BZZT BZZT. Una corriente eléctrica plateada fluía en la superficie de la armadura de cobre. Ai Wei abrió mucho los ojos con miedo y su cuerpo se sacudió sin parar como un tamiz. Quería pedir ayuda, pero nada salió de su boca. ¿Por qué hay un rayo? El viejo estaba perplejo. Ai Wei sintió ganas de llorar. ¿Quién soy yo para preguntarte si me preguntas?
El viejo dejó de operar la brújula, caminó hacia la armadura ahora inerte y la pateó varias veces antes de volver a encender el control remoto. Ai Wei, que acababa de comenzar a relajarse, abrió los ojos una vez más, y su cuerpo volvió a temblar como un tamiz cuando se extendió el entumecimiento. Los humos negros salieron de la armadura de cobre y Ai Wei pronto se vio rodeado de humo negro. El viejo murmuró, ¿por qué hay humo de nuevo? ¿La lluvia lo empañó? Control remoto equivocado. Esto es para el atributo de madera, no es de extrañar, no es de extrañar. Ai Wei casi se desmayó al escuchar esto. Finalmente supo por qué se sentía incómodo. Iba a abandonar esta prueba en el momento en que su cuerpo se recuperara. Así es. Debe parar. Ai Wei se juró a sí mismo. Entonces, vio una brújula plateada y una mano. Esa mano sacudió ligeramente la brújula cuando se escuchó la voz del anciano. Nada saldrá mal esta vez. Ai Wei, está empezando. El cuerpo inmovilizado de Ai Wei tembló involuntariamente. Incluso antes de que el viejo terminara de hablar, los ojos de Ai Wei se abrieron de nuevo. Capítulo 53. Hegemón de los palacios. Si hubiera palabras para describir cómo se sintió Ai Wei entonces, tendría que ser que su corazón fue atravesado por 1000 flechas. La energía elemental de metal afilado entró en su cuerpo desde todos los ángulos, y sintió como si fuera una marioneta de tela picada por las abejas. Desafortunadamente, esto sucedió solo después de que su entumecimiento desapareció, permitiendo que el dolor se intensificara. Si no fuera por el hecho de que estaba acostumbrado al dolor punzante de su estancia en la pagoda dorada suspendida, habría estado chillando miserable e interminablemente. Su tiempo en la pagoda lo había entrenado para soportar mejor una agonía como esta. Tu resistencia es bastante impresionante, ¿eh? El viejo estaba asombrado. Desde que se creó este prototipo, él había sido el único sujeto de prueba. Había experimentado el dolor de la armadura de atributo de fuego. Sus aullidos y aullidos fantasmales le dieron a un profesor asistente una conmoción tal que perdió el control y arrojó la brújula lejos. Por otro lado, Ai Wei aún no había emitido ningún sonido hasta ahora. De hecho, era una bestia salvaje en forma humana, quien logró sobrevivir al desierto. Los ojos del viejo brillaron. Como maestro con innumerables ideas, ¿qué era más importante que un discípulo fuerte y duradero como sujeto de prueba? Prácticamente podría imaginar cómo tener un discípulo como Ai Wei lo ayudaría a avanzar en sus teorías e investigaciones a pasos agigantados y conducir a avances sustanciales. Un compañero perfecto para experimentar. Se lamió los labios como si hubiera visto delicadezas mientras murmuraba. Aumenta la intensidad, la energía elemental se vuelve más fragmentada, la energía elemental de metal es un poco extraña, no hay problema, inténtalo un par de veces más. Miles de flechas penetrantes se convirtieron en miles de hormigas devorando el cuerpo de Ai Wei y comenzó a temblar. El viejo era un buen ejemplo de lo que sucedería si se liberaran décadas de pasión acumulada de una vez. Tenía una mirada frenética, murmuraba para sí mismo mientras miraba la brújula operativa en su mano, y ajustaba incesantemente la energía elemental de la armadura mientras miraba el brillo de la armadura de cobre. Mientras jugueteaba con el control remoto, la armadura de cobre también se iluminó. Ai Wei sintió como si hubiera caído al infierno y al nivel 18 no menos. La energía elemental que estimulaba su cuerpo estaba cambiando constantemente. Entumecido, con picazón, doloroso, ardiente, dolorido, etc. Todo tipo de sensaciones diferentes aparecieron en diferentes partes de su cuerpo. Antes de hoy, antes de ponerse la armadura, nunca había imaginado que la energía elemental de metal tuviera tantas permutaciones. Cada variación ocurrió sin previo aviso. Ese sentimiento era simplemente, una revelación tan dolorosa. Debajo del cabello desordenado del profesor, sus ojos eran fervientes y concentrados. La luz de la armadura seguía cambiando, y él estaba de pie al lado tomando notas con cada transición mientras decía palabras y términos de los que Ai Wei no tenía conocimiento. Ai Wei no tenía otros pensamientos en este momento. Solo quería que este experimento del purgatorio terminara lo antes posible. Este conjunto de armadura de cobre no tenía valor práctico. Ai Wei reconoció que su nivel de resistencia era más alto que el promedio, pero algunas veces casi se había desmayado y algunas veces su mente se quedó en blanco. Sospechaba que los estudiantes con constituciones ligeramente más débiles estarían en peligro. Incluso si no fuera físicamente peligroso, sería traumatizante y se convertiría en un bloqueo mental que dificultaría el entrenamiento futuro.
¿Qué producto tan extremo? Este pensamiento flotó en su mente, pero en lo que se centró más fue en su admiración por su maestro. Aunque todo el proceso fue como una purga tortuosa, hasta el punto de morir fue una mejor opción, Aiwi sintió el potencial del procedimiento. Incluso las muchas diferencias mínimas dentro de la energía elemental de metal fueron individualmente increíbles. Aiwi tenía la fuerte sensación de que incluso si esta prueba produjera resultados insignificantes, su interacción con tantos tipos diferentes de energía elemental de metal sería considerablemente beneficiosa para entrenamientos futuros. Si no lo hubiera experimentado una vez por sí mismo, sería absolutamente ignorante de las ligeras diferencias dentro de las energías. Todos eran energías elementales de metal, pero cada uno tenía distinciones sutiles que revelarían su naturaleza completamente única. La energía elemental de metal tenía un carácter general, pero también contenía variaciones respectivas. El conocimiento del maestro era profundo. Aiwi sabía que cuando se trataba de principios como estos, no sería capaz de lograr ningún resultado solo por buscarlo solo. De repente, una ola intensa pasó sobre sus residencias natales. En este punto, el viejo levantó la cabeza. Probemos sus 5 residencias y 8 palacios para ver cuáles son más fuertes y cuáles son más débiles. Aiwi estaba aturdido. Era la primera vez que oía que algunas de las 5 residencias y 8 palacios eran más fuertes que otras. Como si hubiera leído la mente de Aiwi, el anciano comenzó a explicar. Los maestros no suelen dar conferencias sobre esto. Es más complicado ya que hay tantos estudiantes y muchos problemas involucrados. Solo tienes que pensarlo de esta manera. Algunas personas son diestras, mientras que otras son zurdas. Algunos nacieron con una pierna izquierda más fuerte y más ágil. El cuerpo humano está equilibrado pero no equilibrado. Lo mismo ocurre con las 5 residencias y 8 palacios. Algunos serían más fuertes y otros serían más débiles. Esto solía ser un secreto patrimonial en algunas familias influyentes, pero ahora está muy extendido. Esas familias fueron increíbles, y la investigación que han completado fue muy exhaustiva. Conocer las fortalezas y debilidades de sus palacios sería muy ventajoso para sus sesiones de entrenamiento posteriores. La comprensión cruzó por la cara de Aiwi. Lo que había dicho el viejo tenía mucho sentido y era muy convincente. Tu residencia elemental natal abierta no es mala ya que solo te abriste paso después de llenar tu energía elemental. Como he dicho antes, esperar es beneficioso ya que permite que su residencia elemental natal se estabilice. Sin embargo, la mayoría de la gente no tiene la paciencia. El viejo habló mientras jugueteaba con la brújula operativa. En breve, una bola de luz brillante se iluminó en la palma izquierda de Aiwi. No está mal, el palacio en tu mano izquierda no está nada mal. Es un palacio fuerte. Pronto, otra bola de luz brillante apareció en su palma derecha. El palacio en la mano derecha también es fuerte. No está mal, hay equilibrio en tus manos y algunos movimientos solo se pueden aprender si hay equilibrio. El palacio en el pie izquierdo es fuerte. Oh, mi palacio en el pie derecho también es fuerte. Piernas equilibradas y todas las extremidades equilibradas. Comentó el anciano desconcertado, con la cara llena de emoción. Hijo, tienes talento para el combate. Miembros equilibrados, reptil perfecto, Conozco algunos movimientos extremadamente poderosos que requieren la coordinación de las extremidades. Hace 200 años, el líder de la división de infantería, Wu Yan, poseía precisamente este equilibrio de palacios fuertes en cada miembro. ¿Sabes cuál era su apodo? Pulpo de hierro. Jajaja, de hecho eres mi discípulo. Reptil y Aiwi no sabía qué decir pero, sonaba temible. Aún así, agregar la palabra hierro frente a pulpo no hizo que pareciera más feroz. Fuerte palacio de la tierra. Fuerte palacio del mar. El palacio de la puerta es fuerte. Ah, hijo, si tu palacio del cielo es fuerte, eres invencible. Un cuerpo lleno de palacios fuertes. Absolutamente increíble. No hay puntos de debilidad. Unas 5 residencias y 8 palacios perfectos. ¿Sabes cómo se llama esto? Hegemón de los palacios. El palacio del cielo estaba ubicado entre las cejas. Al observar cuán agitado se estaba volviendo su maestro, Aiwi también estaba emocionado. Hegemón de los palacios. Parecía dominante, pero, porque pensó en la violación, las palabras chinas para hegemón de los palacios suena como una abreviatura de un idioma chino que significa forzarse a alguien. Violar un cuerpo lleno de palacios fuertes era más agradable de escuchar. Palacio del cielo, debe ser un palacio fuerte, ¿eh? El viejo se detuvo de repente mientras miraba fijamente el casco de Aiwi.
Capítulo 54. Twinkle Twinkle. Al mirar la expresión sorprendida de su maestro, Aiwi se miró vagamente mientras su corazón daba un vuelco. Era como un jugador que rasca un boleto de lotería. Los primeros números coincidieron y solo quedó el último. El premio gordo estaba a solo un número de distancia. Sintió su corazón en la garganta y una presión insoportable. Aiwi siempre se había visto a sí mismo como alguien que podía mantener bien su compostura, pero en este instante, no podía contener su agitación. Sabía claramente que no estaba dotado. Aunque el maestro a menudo lo había proclamado un genio, esto no mejoró su actitud inferior. Con gran dificultad, en realidad logró poseer 7 palacios fuertes. Estaba a solo un palacio fuerte de la legendaria existencia conocida como el hegemón de los palacios. Claro, era la primera vez que Aiwi había oído hablar del hegemón de los palacios. En realidad no sabía si era realmente legendario. Al observar la expresión ferviente de su maestro, sin embargo, estaba bastante convencido de que el título se refería a un talento natural muy poderoso. Desde el principio, Aiwi se sintió bastante desesperado cuando se trataba de sus habilidades innatas. Cuando alguien repentinamente le informó que en realidad poseía un regalo oculto y potente, uno solo podía imaginar la confusión que sintió después de escuchar las noticias. Pero, el profesor no se mueve ni dice nada, el resplandor en los ojos de Aiwi se atenuó. Muy bien, entonces él no era un hegemón después de todo. Si el último fuera un palacio fuerte, el maestro lo habría mencionado de inmediato. Aiwi se recuperó de su decepción rápidamente y comenzó a reír mentalmente. Había sido demasiado codicioso. ¿Qué más podría pedir cuando sus extremidades estaban equilibradas y 7 de sus 8 palacios eran fuertes? Como alguien que había estado buscando en la oscuridad durante tanto tiempo, anhelaba la luz, pero no se atrevió a reclamar todo el sol. Era como un trabajador pobre y trabajador, soñando despierto con ganar una pequeña cantidad de dinero en premios, pero nunca deseando una ganancia excesiva. ¿Por qué esta luz parpadea? ¿Es un palacio fuerte o débil?, murmuró el viejo, su voz llena de dudas. ¿Quizás hay algo realmente malo con la armadura de cobre? Parece que sí, o no parpadearía así. Una luz blanca plateada brillaba en 7 de los palacios. Brillaban brillante y continuamente. El palacio del cielo, sin embargo, a veces era brillante y a veces tenue. Por un momento fue un palacio fuerte, pero en otro se debilitó. ¿Podría ser que el palacio del cielo fuera volátil? En este momento, el viejo ya había reajustado su estado mental. El viejo pateó la armadura e incluso golpeó el casco varias veces. Mismo resultado. Esto es realmente extraño, ¿qué está pasando? El viejo murmuró perplejo. ¿Es defectuoso el casco? Tengo que encontrar los planos. ¿Algo salió mal durante el proceso de diseño? Después de mucho esfuerzo, Aiwi se quitó la pesada armadura de cobre. Estaba sudando cubos y estaba tan mojado como si hubiera sido sacado del agua. Su ropa estaba empapada, su rostro estaba pálido, su cuerpo exhausto y algunos de sus músculos continuaron contrayéndose incontrolablemente. Respirando en el aire fresco, Aiwi sintió que había revivido después de lo que parecía una vida atrás. La decepción de antes se desvaneció en el aire y solo hubo alegría después de la calamidad. Hijo, no hay problema. El viejo consoló a Aiwi. Rediseñaré los 1000 Prajna. Obtuve muchas nuevas inspiraciones y ya he pensado en los posibles errores que se han cometido. No te preocupes, la nueva versión será perfecta. Incluso podría incluir nuevas funciones. Podemos hacer una nueva prueba cuando esté hecho. La palabra volver a probar hizo temblar el cuerpo de Aiwi. No podía soportar imaginarse someterse a una prueba tan tortuosa por segunda vez y rápidamente respondió. Creo que es muy preciso, maestro. Creo que los resultados son excelentes, por lo que no tenemos que volver a probarlo. Tener 7 palacios fuertes es lo suficientemente bueno. No es demasiado tarde para realizar una nueva prueba después de haber desarrollado mi palacio del cielo. El viejo lo pensó y estuvo de acuerdo. De las 5 residencias y 8 palacios, el palacio del cielo fue el más difícil de desarrollar. La mayoría de los estudiantes lo dejaron para el final. A juzgar por el progreso de Aiwi, el Palacio del Cielo todavía era un objetivo distante. Lo que dijiste tiene mucho sentido. El viejo decidió no molestarse con el hegemón de los palacios. Además, podía decir que su discípulo estaba en un estado lamentable y se sentía bastante aprensivo. Finalmente había encontrado un discípulo. Si experimentara demasiado con Aiwi, no, si entrenó a Aiwi con tanta fuerza que se rompió, ¿dónde encontraría a otro discípulo tan bueno como Aiwi?
La mayoría de la gente no pudo soportar su prueba. Él solo logró perseverar durante 3 minutos antes de llorar en voz alta. No fue una hazaña menor para Aiwi perseverar y completar la prueba. El viejo sonrió rápidamente. Hijo, tener 7 palacios fuertes ya es un gran regalo. Analicemos los métodos de entrenamiento concretos. Mis métodos secretos. El cuerpo de Aiwi se había recuperado después de un período de jadeo. Se animó al escuchar esas palabras. Aunque su maestro no era muy confiable a veces, era un hecho que tenía un conocimiento sustancial. Al darse cuenta de que Aiwi había revivido bastante, el maestro pensó para sí mismo que su discípulo tenía un físico bastante robusto. La velocidad de recuperación de Aiwi fue más rápida que la de la mayoría de las personas. Quizás debería probar esto algún día. Esta calidad era bastante rara, y sería una pena si no se usara bien. ¿Cómo podría aprovecharse esta ventaja de manera efectiva? Tenía que pensarlo bien. Señor. Aiwi vio que su maestro estaba aturdido y rápidamente llamó su atención. Oh, oh, oh. El anciano recuperó sus sentidos y dijo a la ligera. Tendré que analizar los resultados de su prueba durante unos días antes de entregarle el informe. Mientras tanto, debe entrenar de acuerdo con los métodos de entrenamiento habituales y asistir a clases con estudio. Todavía deberías ir a clase ya que no lo sé todo. Es muy necesario y beneficioso para ti expandir tus horizontes. Su entrenamiento en el futuro será bastante diferente de la norma. Esculpir, por ejemplo. ¿Esculpir? Aiwi estaba aturdido. No había imaginado que el entrenamiento y la escultura estarían unidos. Así es, esculpir. El viejo obviamente estaba disfrutando la expresión de sorpresa de Aiwi. Jaja, no esperaba eso, ¿verdad? Se requiere mucho conocimiento en la capacitación. ¿Cuál es la relación entre esculpir y entrenar? Te atribuyen la energía elemental de metal. El entrenamiento más apropiado sería esculpir. Puede fortalecer su capacidad para controlar la energía elemental. Piénsalo. La energía elemental es como el cuchillo para esculpir. Hay cuchillos grandes, pequeños, angulados, rectos y de forma única que se utilizan para diferentes tareas. Además, cuando estás esculpiendo, no debes enfocarte en controlar la energía elemental. De lo contrario, no podrás esculpir bien. No es fácil manipular tu energía elemental como quieras, cuando quieras. Si puedes aprender a esculpir tu energía elemental y ejercerla de manera competente, su meticuloso control de energía alcanzaría un nivel sobresaliente. En el futuro, practicar movimientos complejos te resultará fácil. Los ojos de Aiwi brillaron cuando la realización lo golpeó. Así es, si pudiera tallar una escultura complicada, su control sobre la energía elemental alcanzaría un nivel completamente nuevo. Pero, el entrenamiento siempre ha sido más fácil al comienzo. Sería muy difícil comenzar a esculpir de inmediato. Ya he pensado en un método de entrenamiento más simple. El viejo sonrió misteriosamente. Curiosamente, la sonrisa de su maestro hizo que Aiwi vacilara. ¿Qué método? Lo sabrás cuando llegue el momento. La inquietud en el corazón de Aiwi se hizo aún más fuerte. Capítulo 55. Viejo amigo. Ya era mediodía al día siguiente cuando Aiwi se despertó, luchando por abrir los ojos al deslumbrante sol. Era raro que durmiera tan tarde. Anoche, apenas logró arrastrarse de regreso a la sala de entrenamiento antes de dejarse caer en su silla de mimbre y cabecear, solo para despertarse ahora. Prefería dormir en el patio con el calmante cielo estrellado delante de él. De esta manera, pudo levantarse con el sol de la mañana, su suave calor era el mejor comienzo del día. El sol de la tarde era mucho más abrasador. Ahora que lo pienso, los dolores, el dolor y la hinchazón de su cuerpo habían desaparecido. No solo las dolencias de su cuerpo desaparecieron misteriosamente, sino que después de una buena noche de descanso, también se despertó sintiéndose vigorizado y lleno de energía. El espíritu de Aiwi se levantó de inmediato. Con renovada energía, se sintió capaz de aceptar cualquier desafío que se le presentara. Decidió que tendría fideos antes de salir a buscar al misterioso luchador ciego. Lo suficientemente vergonzoso, a pesar de que había pasado tanto tiempo desde su promesa a la joven, aún no había comenzado la tarea. No era como Fatty, que podía ser tan abiertamente descarado. Era una habilidad verdaderamente envidiable y un talento legítimo para tener. Tan pronto como llegó a la tienda de fideos, ordenó agresivamente 5 tazones de fideos una vez más. Después de venir a la tienda de fideos varias veces, el propietario pudo reconocerlo, especialmente después del incidente anterior.
Mientras el dueño servía los fideos, preguntó con preocupación. ¿Ha pasado un tiempo, señor? Oh sí, la chica de la última vez ya devolvió los 150 yuanes. Ai Wei, que estaba a punto de devorar sus fideos, se congeló, los palillos en camino a su boca se detuvieron. El dueño no solo tocó un punto dolorido, sino que también procedió a frotar sal en la herida. ¿No sabía cómo hacer negocios? ¿Qué podía decir él? ¿Que tenía una deuda dominante de 80 millones de yuanes debido a un préstamo intrascendente de 150 yuanes? ¿Que un cuenco de fideos condujo a la tragedia de su vida, o que 150 yuanes sofocaron efectivamente sus deseos en la vida? Ah, este mundo extraño, porque todavía sentía que estaba en un sueño, en su corazón. Ai Wei dio un suspiro impotente y comenzó a comer sus fideos en silencio. Al ver su expresión preocupada, el propietario suspiró y colocó un plato de carne delante de Ai Wei. Puso sus manos sobre el hombro de Ai Wei y lo consoló. No hay ningún camino que no puedas atravesar en la vida. Incluso si ella no devolvió los 150 yuanes, no importa. Aún deberías ser la mejor persona. Ven, deja que el tío te invite a un plato de carne. El estado de ánimo de Ai Wei se iluminó de inmediato ante el plato de carne deliciosa frente a él. Gracias, tío. Comenzó a devorar los fideos y la carne de res excepcionalmente fragante en grandes bocados. Después de 5 tazones de fideos, saludó al dueño de la tienda de fideos. Adiós, tío. Ai Wei comenzó a visitar varias salas de entrenamiento, tratando de encontrar el objetivo basado en las pistas proporcionadas por la niña de la tienda de fideos. Al llegar a una sala de entrenamiento por primera vez en mucho tiempo, pronto se dio cuenta de que la calidad de los competidores de batalla ciega había aumentado enormemente. Ahora, solo aquellos que confiaban en sus habilidades se atrevieron a participar, creando batallas más emocionantes. Después de observar algunas batallas, Ai Wei se dio cuenta de que ahora era imposible ganar dinero a través de batallas a ciegas. A pesar de la mayor fuerza que obtuvo al activar su residencia natal, todavía le faltaba en comparación con el resto de los concursantes que tenían más de 4 palacios. Y aunque había algunos participantes más jóvenes, seguían siendo genios de renombre en sus respectivas escuelas. El continuo éxito de Duan Muangun en batallas a ciegas elevó el estándar de Central Pine City, atrayendo a jóvenes talentosos y apasionados ansiosos por experimentar la emoción y compararse con un individuo aclamado. Indudablemente, las batallas a ciegas se habían convertido en un símbolo de Central Pine City. Incluso después de 6 salas de entrenamiento, no vio ninguna posibilidad de ganar en ninguna de ellas. ¡Qué pena! Era imposible ganar más dinero de batallas a ciegas, pero había esperado que sucediera. Querer encontrar una oportunidad tan buena nuevamente era una ilusión. Al final, buscó en todos los pasillos de entrenamiento en Central Pine City, pero aún no pudo encontrar el objetivo. Al anochecer, Ai Wei tropezó de regreso al salón de entrenamiento de vanguardia, algo agotado. Buscar a alguien era realmente más agotador que entrenar, pero recuperó el ánimo. No fue capaz de encontrar su objetivo el primer día, no era nada sorprendente. Encontrar a alguien no fue tarea fácil de ninguna manera, especialmente con pistas tan vagas, lo que hace que sea similar a buscar una aguja en un pajar. Al final, la suerte fue más crucial que el método en sí. Tampoco había habido noticias recientes de la niña de la tienda de fideos. Ociosamente se preguntó si ella iba en un largo viaje. Recordó que la maestra Shu mencionó las misiones de práctica que se llevaban a cabo durante este tiempo. ¿Podría haber salido para una misión? Ai Wei no lo pensó más. Su vida se había vuelto bastante ocupada entre las lecciones, el entrenamiento y la búsqueda del individuo enmascarado. Tampoco se olvidó de pasar el tiempo revisando el manual de la espada para la chica que dijo que lo encontraría como guía sobre sus técnicas. Por supuesto, lo que quiso decir con revisión fue en realidad una forma de hipnosis antes de dormir. En cuanto al incidente relacionado con el embrión de espada, no le importó. Todavía no estaba dispuesto a comprar una nueva espada después de destruir la última espada de hierba que poseía. Por el contrario, fue en el entrenamiento que invirtió más tiempo. En la sala de profesores, Tao Yiwei se sorprendió al ver a Wang Shouchuan trabajando duro. Su condición era diferente a la normal, casi como si el viejo Wang estuviera drogado. Después de trabajar juntos durante más de 10 años, los dos estaban muy familiarizados entre sí, por lo que inmediatamente pudo detectar la pasión reavivada que no se había visto en el rostro del viejo Wang durante mucho tiempo. Quizás la teoría del viejo Wang tuvo un gran avance. El viejo Tao pudo evitar murmurar sus sospechas en su corazón, pero dijo en cambio:
Viejo Wan, mirando tu expresión alegre, puedo ver que hay buenas noticias. Déjame escucharlo y sumergirme en la alegre atmósfera también. Wang Shouchuan, que estaba inmerso en el análisis de los resultados de la prueba, levantó la cabeza, incapaz de ocultar la alegría y el orgullo en su rostro. Efectivamente, no puedo ocultar nada de tus agudos ojos. De hecho, hay buenas noticias. He aceptado un discípulo. Tao Yiwei fue tomado por sorpresa pero se recuperó rápidamente. Con una expresión de sorpresa, preguntó. ¿Tú, el viejo Wang está tomando discípulos? El viejo Wang que conocía tenía un temperamento terrible. También fue obstinado, terco y ferozmente impulsivo, dedicando toda su vida a sus teorías. A pesar de eso, era un hombre de pocas palabras, incapaz de promover sus teorías, dejando sus teorías desconocidas para muchos. Para el viejo Wang, comenzar a aceptar discípulos fue inesperado. Tao Yiwei tenía algo de envidia. Un evento tan alegre. Felicidades, viejo Wang. No se molestó en ocultar su envidia. Aún no había encontrado un buen discípulo para transmitirle su legado. Si bien la teoría del viejo Wang no era nada notable, su suerte fue bastante buena. Secretamente complacido, el viejo Wang comentó. Todavía es muy temprano para decirlo. La fuerza de mi discípulo es un poco decepcionante. El viejo Tao no pudo evitar reírse de las palabras del viejo Wang. Sabía que su amigo no aceptaría un discípulo sin una buena razón. Entonces, ¿no es mejor para ti probar primero tus teorías? Eso es lo que yo también pensaba, respondió el viejo Wang. Si bien la aptitud de ese joven es regular, no es completamente irrelevante. Realmente podría soportar mi prueba de 1000 prágina. El viejo Tao se sobresaltó sorprendido. ¿Lo soportó? Estaba más que familiarizado con los 1000 prágina del viejo Wang. No solo ayudó en el proceso de planificación y diseño, sino que también fue el que controló la brújula al completar el primer set. Al final, el viejo Wang solo logró aguantar durante 3 minutos antes de llorar y trepar. Incluso en la etapa de diseño, ya sospechaba que la mentalidad idealista del viejo Wang no había hecho que los 1000 prágina tuvieran ningún valor práctico ya que nadie sería capaz de soportar todo el proceso. Entonces, ¿cómo podría Tao Yiwei no sorprenderse cuando escuchó que el discípulo del viejo Wang pasó la prueba? Capítulo 56. Daigan. Wang Shouchuan se sintió aún más complacido al ver la expresión estupefacta del viejo Tao. Ambos tenían claro el terror de los 1000 prágina. De hecho, como el viejo Tao, Wang Shouchuan solía pensar que nadie sería capaz de soportar sus efectos. Esto había dejado al viejo Wang sintiéndose un poco descontento. No importa cuán magnífico o único sea el diseño, sin ningún valor práctico, solo era un juguete elaborado. Pero con la verdad revelada de que el 1000 prágina era realmente útil, ¿cómo podría contener su alegría? Aún más satisfactorio fue que su discípulo fue el que sacó la prueba. Después de un rato, el viejo Tao recuperó el sentido y suspiró. Has ganado el premio gordo. Capaz de soportar a los 1000 prágina, ¿quién no querría un discípulo tan admirable con una fuerza de voluntad fuerte como el acero? Los ojos del viejo Tao se pusieron ligeramente rojos. ¿No es mi discípulo tu discípulo? El viejo Wang sintió la decepción de su amigo y señaló deliberadamente. He venido hasta aquí. ¿Todavía vas a seguir así? El viejo Tao se rió y señaló al viejo Wang. Es hora de dejar que tu discípulo se aproveche de mí. El viejo Wang se rió junto con su amigo. Por supuesto, sería un desperdicio no hacerlo. No hay problema, prometió el viejo Tao, búscame si tienes algún problema. Mientras tu discípulo esté aquí, no lo maltrataré. Entonces el momento perfecto, hay algo en lo que necesito tu consejo. La expresión del viejo Wang dio un giro serio cuando le entregó los resultados de la prueba al viejo Tao. Echa un vistazo a los resultados de esta prueba para mí. Con cierta curiosidad, el viejo Tao lo recibió y echó un vistazo al contenido antes de estallar en un grito. ¿Ahora estás presumiendo, no? 7 palacios fuertes de 8, qué gran ganancia. Pero casi nunca llegó al campo de inducción debido a su débil aptitud. El viejo Wang fingió modestia, pero por dentro estaba secretamente encantado. ¿Aptitud? Eso es todo lo que les importa a esos tipos. El viejo Tao sonrió con desaprobación. Él y el viejo Wang acordaron que los métodos de prueba del campo de inducción eran demasiado simplistas y deficientes. El viejo Wang agregó. Mira los resultados de la prueba para su Palacio del Cielo. ¿Palacio del Cielo? La mirada del viejo Tao recorrió el registro antes de preguntar suavemente. No parece del todo correcto. ¿Hay algo mal con tus 1000 prágina? ¿Cómo podría haber un palacio del cielo que fluctúa en fuerza? Molesto, el viejo Wang respondió.
Sí, también me pareció extraño. Si tan solo su palacio en el cielo fuera fuerte, sería el hegemón de los palacios. El viejo Tao entendió los pensamientos subyacentes de Wan e intentó consolarlo. No dejes que tu ambición te supere. Ya es raro ver 7 palacios fuertes después de todo. Si no puedes dejar de preocuparte, ¿por qué no pruebas de nuevo? Tus 1000 prajnas están mimados, eso es seguro. O bien, ¿cómo es que, incluso después de haber enseñado los conceptos básicos de entrenamiento durante tanto tiempo, nunca hemos oído hablar de un palacio del cielo fluctuante? ¿De nuevo? El viejo Tao preguntó impotente. Deberías haber visto la expresión de ese tipo cuando hice esa sugerencia. Estaba listo para huir. Ja ja ja. El viejo Tao se echó a reír al pensarlo. Yo haría lo mismo. Tú mismo comenzaste a llorar como un crisantemo después de 3 minutos. El viejo Wang se unió a la risa. Ni siquiera lo menciones, me temo que lo destruiré. Hay mucho tiempo para una nueva prueba, pero solo tengo un discípulo, así que tendré que tomármelo con calma. ¿Lo reportaste a los superiores? El viejo Tao le recordó. Por supuesto. El viejo Wang asintió. ¿Quién se atrevería a olvidar? El maestro Shu llegó a la sala de maestros como siempre, solo para ser abrumado inmediatamente por los maestros que se apresuraron a saludarlo. Después de la declaración pública de Duan Muangun, la popularidad del maestro Shu se disparó, convirtiéndose en la famosa estrella de Central Pine City. Para muchos, la decisión de Duan Muangun de permanecer en Central Pine City se debió en gran parte a los encantos personales del maestro Shu. Así como así, el maestro Shu se convirtió en el maestro número 1 en Central Pine City. Con su personalidad magnánima, la gente llegó a amarlo y respetarlo sinceramente. Durante 10 minutos enteros desde la entrada de la sala de profesores hasta su cabina, el profesor Shu le devolvió los interminables saludos. Solo cuando llegó a su mesa suspiró aliviado antes de notar los 2 documentos que estaban encima. Después de verter tranquilamente una taza de té, agarró casualmente una y la abrió. Echó un vistazo al contenido y se sentó de inmediato. Esa fue la firma emitida por el gremio de ancianos. Daigan le gustó a Duan Muangun y lo aceptó como su último discípulo. Daigan. El profesor Shu no podía creer lo que veía. La noticia llegó demasiado repentinamente. ¿Quién fue Daigan? Solo el ministro más antiguo y uno de los elementalistas de madera más fuertes de la actualidad. Creó el arte absoluto mandamiento de la muerte, que se convirtió en una de las 5 habilidades más poderosas utilizadas por los elementalistas de la madera, e innovó en 2 escuelas de pensamiento asociadas con las plantas de loto y tendones de hierba, la técnica quiropráctica de lotus y tendón de hierba habilidades respectivamente. Daigan era un hombre que ignoraba el mundo que lo rodeaba y se concentraba solo en su investigación. Aparte de los 2 discípulos que aceptó en sus primeros años, no había tomado otro desde entonces. ¿Quién hubiera pensado que hoy recibiría otro más? El profesor Shu sabía sin lugar a dudas que el anuncio provocaría una conmoción considerable. El maestro Shu no era un tipo ingenuo y aficionado de ninguna manera. Duan Muangun era sin duda un talento, pero ¿era suficiente para llamar la atención de Daigan? Ciertamente fue cuestionable. Podía sentir las corrientes ocultas. La alianza entre Daigan y la familia Duan Mu provocaría muchos cambios en el Avalón de los 5 elementos. Momentos después, se rió entre dientes. El funcionamiento del Avalón de los 5 elementos no era algo que un personaje pequeño como él pudiera comprender. No importa qué negocios ocultos puedan estar trabajando detrás del acuerdo, fue un beneficio para Duan Muangun estudiar con Daigan, quien no solo era un gran maestro elementalista de madera sino también un educador sobresaliente. Su primer discípulo, Lu Chen, fue uno de los 3 médicos más destacados de la época actual, ampliamente aclamado por su extraordinaria experiencia. El segundo discípulo, Yu Mingqiu, rompió el récord al convertirse en el líder más joven de la división de The Atlas, una de las 13 divisiones. Luego inventó un arte absoluto, Galactic Streak, que le permitió caminar por el mundo solo con su dominio del tiro con arco. Sabiendo que su alumno tenía un futuro brillante por delante, el maestro Shu estaba satisfecho. Solo después de un tiempo finalmente se recuperó lo suficiente de su sorpresa para mirar y abrir el segundo documento, solo para recibir otra pequeña descarga. Wang Shouchuan había tomado a Ai Wei como su discípulo. Había escuchado el nombre Wang Shouchuan antes. Era un viejo maestro con varias décadas de experiencia enseñando conceptos básicos de capacitación en Central Pine City, con aún más calificaciones que el profesor Zhu. Tenía poca impresión de este hombre, excepto que era insociable y mantenía un perfil bajo.
Un maestro tan discreto podría encontrarse fácilmente en cualquier lugar. Era asombroso que una figura tan tranquila como el maestro Wang aceptara a un discípulo, pero el hecho de que fuera Ai Wei lo sorprendió más. El profesor Yu admiraba a Ai Wei y su sensibilidad, diligencia y cortesía cortés. Incluso logró activar recientemente su residencia natal también. Sin embargo, también era consciente de su baja aptitud y su débil base. En pocas palabras, fue el peor estudiante de la clase. Para el maestro Wang elegir a un discípulo así, qué individuo tan extraño. Solo en medio de sus consideraciones, el maestro Shu se dio cuenta de que estos dos estudiantes estaban en la misma clase. Uno en la parte superior, dotado y hábil, y uno en la parte inferior, con poca aptitud y principios básicos inestables. No solo eso, sino que ambos obtuvieron mentores simultáneamente. Uno era un gran maestro muy respetado y el otro un maestro desconocido. Qué interesante. Después de tantos años enseñando, esta fue la primera vez que el maestro Shu sintió tal desconcierto. Capítulo 57. Bordado. Masticando una brizna de hierba, Ai Wei estaba sentado en el pequeño jardín de chatarra del viejo. De repente vio la armadura de cobre y silenciosamente se movió un poco más lejos de ella. La experiencia previa fue tan miserable que incluso un tipo como Ai Wei, que tenía un corazón de acero lleno de determinación, estaba traumatizado. El viejo no notó el sutil movimiento de Ai Wei. Estaba ocupado elaborando su análisis de los resultados. Baja aptitud y una menor afinidad entre su cuerpo y la energía elemental no son cosas malas. Además de permitirle soportar una energía más pura, la sensibilidad más baja le permite absorberla desde un alcance más amplio. Preciosos caballos de carreras, por ejemplo, son talentosos pero quisquillosos con la comida y se les da mejores comidas que los humanos. Un caballo viejo y desgastado como usted no puede correr rápido, pero puede aguantar bien y es fácil de manejar. Comerás cualquier hierba que haya y sobrevivirás bien. ¿Eh? ¿Realmente estás comiendo hierba? Ai Wei continuó masticando su hierba lentamente. El anciano detuvo su discurso y agregó apresuradamente. Sigue, cómelo. Continuó diciendo. Parece que mi ejemplo fue realmente apropiado. Ai Wei se sintió raro ahora. ¿Debería seguir masticando o escupirlo? He probado la energía elemental de metal en Suspending Golden Pagoda, y te queda muy bien. Entrena allí en el futuro. En comparación con tu actitud débil, tu cuerpo es muy fuerte. Los efectos del temple de su cuerpo son obvios. Ahora tiene un grado inferior, por lo que el resultado es óptimo. La energía elemental de metal en la pagoda es de alto grado y no es algo que se suponía que debías tocar según tu nivel de base actual. Pero como la calidad de su cuerpo es la más sobresaliente que he visto hasta ahora y es bueno para usarla, el temple es muy efectivo. Por supuesto, esto tiene algo que ver con el hecho de que la energía elemental de metal en la pagoda es de alto grado. El grado de metalización es el más grande en su piel, y Copper Skin ya se ha completado en un 80%. A juzgar por esta velocidad, el anciano exclamó con admiración. Esta es la primera vez que veo a alguien desarrollando piel de cobre incluso antes de activar un solo palacio. ¡Qué asombroso! Ai Wei se sintió un poco satisfecho, sabiendo que había sorprendido a su maestro. Por supuesto, el punto principal sigue siendo tus 7 palacios fuertes. Aparte del Palacio del Cielo, 7 son fuertes y muy equilibrados. Es un regalo increíble y será útil especialmente cuando seleccione los movimientos en el futuro. Recuerdo que hay una técnica en el campo de inducción llamada Big Dipper, que solo requiere 7 palacios fuertes. Aunque no es un arte absoluto, sigue siendo increíblemente poderoso y maravilloso. Los ojos de Ai Wei brillaron. Preguntó sin la menor vacilación, ¿puedo aprenderlo? Por supuesto, puede postularse siempre y cuando entre a los primeros 5000 en el campo de inducción. El viejo continuó felizmente. Oh, ahora eres mi discípulo. Solo tiene que cumplir con un criterio, y la institución aprobará su solicitud. Ya archivé un registro de nuestra relación maestro-discípulo y lo envié. Los 5000 principales, no parece ser un gran requisito. El viejo notó la expresión de Ai Wei y adivinó sus pensamientos. No menosprecies estos 5000 nombres. Sus clasificaciones se basan en todo el campo de inducción. El mejor estudiante de lotes anteriores dentro de Central Pine Academy apenas se metió entre los mejores 500. Aproximadamente, tendrías que estar entre los 10 mejores de la escuela para ingresar a los 5000 mejores dentro del campo de inducción. Ai Wei estaba estupefacto. ¿Tengo que estar entre los 10 primeros en Central Pine Academy para llegar a los 5000 mejores? Eso es correcto. El viejo se rió alegremente.
Aiwi se dio cuenta de lo ingenuo que había sido. Los 10 primeros en Central Pine City le parecieron un gol lejano. Sin embargo, como si no hubiera pasado nada, preguntó brevemente. ¿Cuál fue el método de entrenamiento del que habló anteriormente? El viejo estaba sorprendido por la capacidad de Aiwi para ajustar su estado de ánimo. No sabía exactamente cuántos contratiempos había encontrado Aiwi desde joven. Tal obstáculo no significaba nada para él. El viejo escupió una sola palabra. Bordado. Bordado. Aiwi se sorprendió y su rostro se puso rígido. Unos momentos después, repitió sin vida, ¿bordados? ¿Te gustan los bordados de flores? Así es. El viejo respondió con tanta certeza que Aiwi sabía que no había error. Aiwi miró al viejo con una expresión cruel. Sí, él era su maestro, pero si iba a ser tan poco confiable, tendrían que tener una conversación adecuada. Sin la más mínima vergüenza, el anciano preguntó. ¿Bordado, entiendes? Aiwi respondió con un tono descortés. Sí, bordado de mujeres. Rígido. Superficial. El viejo sacudió la cabeza, lleno de desdén. El bordado toma energía elemental como la aguja que enhebra el patrón de bordado. ¿Es fácil? Hay hilos gruesos y delgados, cuero suave y duro, algodón y seda. ¿Son fáciles los patrones complicados? Una persona experta puede controlar 10 agujas de energía elemental y patrones de bordado desde diferentes lugares al mismo tiempo. ¿Y sabes cuántas agujas de energía elemental pueden controlarlo mejor de una vez? ¿Cuántos? Aiwi soltó. Las palabras del viejo lo atraían. El récord actual es 949, respondió el viejo, con el rostro lleno de asombro. Aiwi estaba aturdido. Como en el mundo simplemente no podía entenderlo. Cuando el maestro de bordado de la época actual, An Yukin, borda con 949 agujas de energía elemental, es como envolver nubes negras o un banco de peces moviéndose juntos. Los hilos de bordar multicolores se entrelazan en el cielo como un arco iris. Es por eso que su trabajo es conocido como The Rainbow Embroidery. No importa cuán complicado sea un diseño de bordado, ella nunca tarda más de 1 hora en completarlo, dijo el anciano con seriedad. ¿Y los hilos, crees que todos son ligeros? El hilo de carbón es tan fino como un mechón de cabello, pero es muy pesado. ¿Qué tan difícil sería controlar su movimiento con la aguja de energía elemental ligera y flotante? El hilo plateado suave es muy suave, como el agua. Cualquier error en el control de potencia lo romperá. Y algunas pieles solo pueden perforarse mediante el uso de agujas elementales envueltas en una bolsa medicinal. La descripción del anciano apeló a Aiwi y lo dejó sin palabras. Nunca pensó que el bordado implicaba tanto conocimiento y detalles. Aprende a bordar primero y luego a esculpir. El viejo dio su guía. Si puedes familiarizarte con estas dos habilidades, definitivamente obtendrás un control fino sobre la energía elemental. Cuanto más excepcional sea su control, más beneficioso será para usted. Aiwi estaba convencido. Tenía que admitir que las palabras del viejo eran muy lógicas. Si bien era un poco vergonzoso para un hombre aprender a bordar, no tuvo ningún problema con él siempre que pudiera volverse más fuerte. Decir que el bordado no era tan noble como el trabajo duro sería una tontería. El viejo estaba complacido, pero lo ocultó bien. Elección inteligente. Hijo, definitivamente estarás orgulloso de esta decisión en el futuro. No te preocupes, no hablo sin pensar. Hice esta sugerencia después de una consideración adecuada. ¿Dónde voy a aprender? Preguntó con valentía. Ahora había puesto su corazón en eso. No se preocupe, hay un taller con el que estoy familiarizado. El viejo agregó enérgicamente. Sígueme. Capítulo 58. Enhebrar una aguja. Aiwi tenía una expresión muy seria en su rostro, y sus ojos eran fríos y asesinos. Era como si el aire circundante estuviera a punto de congelarse. Ni siquiera podía sentir las finas gotas de sudor goteando por su frente. Sostenía una aguja plateada brillante con inestabilidad entre su pulgar e índice derechos y agarró un hilo con su pulgar y dedo izquierdos mientras trataba de enhebrar cuidadosamente la aguja de energía elemental. El ojo de la aguja de energía elemental era muy inestable. A veces era grande, otras veces era pequeño. Fue extremadamente difícil de controlar. Aiwi había estado intentando durante medio día, pero fue en vano. La risa de una niña sonó desde atrás. Cuando un hombre visitó el taller, todas las señoritas naturalmente sintieron curiosidad y se agolparon para observar. Este taller no permitió la entrada de hombres, por lo que cuando las damas vieron a Aiwi, sus ojos se abrieron con curiosidad.
Cuando Aiwi comenzó, todos se emocionaron de inmediato. Nunca habían visto a un hombre aprendiendo bordado. ¡Qué estúpido! Ni siquiera podía enhebrar una aguja después de tanto tiempo. Exactamente, exactamente, mira el sudor en su frente y su mirada feroz. Eso es porque guarda rencor contra el hilo. Las damas charlaban continuamente ya que el espectáculo era realmente entretenido para ellas. Sentían que era como observar un animal raro, especialmente cuando veían lo torpe que era Aiwi. Afortunadamente, Aiwi puso toda su atención en la aguja e hilo de energía elemental, bloqueando por completo los ruidos de fondo. De lo contrario, habría vomitado sangre con solo escuchar sus burlas. En el taller, los escritorios de trabajo estaban separados por cortinas de muselina. Se podía tener una visión clara de las áreas de trabajo ya que las cortinas eran translúcidas. Detrás de las cortinas, Wang Shouchuan estaba tomando el té con la anciana, y ocasionalmente miraban hacia la dirección de Aiwi. Todavía no ha enhebrado la aguja. ¿De verdad crees que es adecuado para bordar? La anciana preguntó con indiferencia después de volverse. El viejo Wang sorbió su té y respondió casualmente. No espero que se gane la vida de esto de todos modos. Es solo un ejercicio para él entrenar su energía elemental. Además, ¿no has notado su tremenda determinación? Un poco. La voz de la anciana tenía un tinte de admiración. No es fácil para alguien de su edad permanecer concentrado y no sentirse desanimado a pesar de haber fallado durante medio día. El viejo Wang se complació. Había acogido a un buen discípulo y le hacía sentir incómodo si no se jactaba un poco. Exactamente. Puede tener una baja aptitud, pero tiene 7 palacios fuertes. Y es realmente bueno aprendiendo. Él activó su residencia elemental con energía elemental desbordante. Lo hizo por su cuenta sin ninguna orientación. ¿No es genial? Incluso logró soportar mi 1000 prajna, así que estoy impresionado. La anciana estaba asombrada. No importaba cómo mirara a Aiwi, él parecía realmente normal. ¿Quién sabía que era un hombre tan sobresaliente? Parece que estás realmente satisfecho. La anciana estaba un poco sorprendida. Ella sabía lo mal que estaba el temperamento del viejo Wang y él podía ser demasiado terco y engreído a veces. No solo complacido, sino muy complacido. El viejo Wang corrigió a la anciana. Solo me han pasado 2 cosas buenas. Uno se encontraba con usted y el otro finalmente encuentra un discípulo antes de morir. La anciana estaba en la luna después de escuchar la primera parte, pero arrugó las cejas con desagrado al escuchar la segunda y dijo. Todo está bien, entonces, ¿por qué estás hablando de la muerte? Muere solo si lo deseas. Jeje. El viejo se sintió un poco avergonzado y cambió de tema. Le dije lo poderoso que eres. Deberías haber visto lo grandes que le crecieron los ojos cuando dije que podías controlar 949 agujas de energía elemental. Son 1064 ahora. La anciana habló con orgullo, antes de murmurar. Parece que tendré que mostrarle algo. Haz tu mejor esfuerzo, haz lo que quieras, y no tengas miedo de sobreentrenarlo. Dale todo el trabajo que tengas, no importa cuán agotador. Este tipo come hierba, pero jode gemas. Dijo el viejo con indiferencia. La anciana estaba divertida. Qué pena, ser tu discípulo. Aiwi no tenía idea de que el viejo lo estaba vendiendo. Finalmente había enhebrado la aguja y notó el sudor en su frente. Estaba completamente convencido por la lógica del anciano de que el bordado realmente ponía a prueba el control de la energía elemental. En el pasado, había pensado bastante bien en su capacidad para controlar la energía elemental, pero se demostró que hoy es inadecuado. Solo después de que lo intentó él mismo, se dio cuenta de lo difícil que realmente era. No fue fácil estabilizar la aguja de energía elemental, pero fue aún más difícil abrir un ojo en la cola de la aguja de energía elemental condensada. Aiwi estuvo atrapado en esta etapa durante mucho tiempo, pero finalmente creó el ojo de la aguja después de un poco de orientación. Luego se dio cuenta rápidamente de lo mucho más difícil, pero necesario, que era estabilizar el ojo, ya que era importante para enhebrar la aguja. Con el hilo en la mano izquierda y la aguja en la derecha, tuvo que dividir su atención. El ojo de la aguja era grande a veces y pequeño en otras ocasiones, lo que hacía que Aiwi fallara repetidamente. Lo bueno fue que finalmente había captado el patrón de este comportamiento después de toda una tarde y logró enhebrar su primera aguja de energía elemental. No pudo reprimir un suspiro. El bordado requería demasiado control de energía elemental. Aiwi pensó en el maestro de bordado que podía controlar 949 agujas de energía elemental y lo encontró horrible.
Pero, rápidamente se emocionó. Si antes había dudado a medias de las palabras de su maestro, ahora estaba excepcionalmente seguro de que el bordado era realmente un buen método de entrenamiento. Solo le importaba mejorar sus habilidades. Vergonzoso o no, no le importaba. ¿Cómo te sientes? La voz de su maestra vino desde atrás. Ai Wei se levantó apresuradamente, preguntándose cuánto tiempo el maestro Wang había estado parado allí. A su lado estaba la maestra de bordado, una mujer de aspecto severo. Me siento muy bien. Pensó un poco antes de comentar. Este es un método de entrenamiento muy efectivo que exige un gran control sobre la energía elemental. Visitar este lugar fue realmente una experiencia reveladora. Antes de venir aquí, había pensado erróneamente que un taller de bordado era solo para bordar. Esto era más como una fábrica. Había montones de tela, hilo, armaduras de cuero sin terminar e incluso cuchillos y espadas. El aire interior estaba lleno de un olor a hierbas medicinales. Solo después de preguntarle al maestro se dio cuenta de que las cuerdas y las borlas enrolladas alrededor de las empuñaduras de las espadas requerían bordados. Estas cosas no eran ornamentales. Fueron hechos para batallas. Por ejemplo, las cuerdas gruesas alrededor de las empuñaduras se hicieron tejiendo un material poco común junto con un método de costura único. Las espadas elementales de alto grado generalmente se formaban naturalmente y tendían a repeler y rechazar otros tipos de materiales. Por lo tanto, simplemente no había forma de enrollar la cuerda alrededor de las empuñaduras de la espada con técnicas comunes. Se necesitaban técnicas especiales para hacerlo. Ai Wei incluso vio una especie de espada de hierba suave que no había visto antes. Su cuerpo estaba lleno de flores bordadas. Solo descubrió que se trataba de un embrión de espada de hierba suave después de preguntarle a su maestro. Los patrones florales permitieron que la energía elemental se uniera mejor con el cuerpo del arma y lo fortaleció. Este embrión de espada se enviaría a la instalación de procesamiento de armamento de hierba para ser refinado. Estaría empapado en productos químicos y sufriría un temple especial antes de transformarse en una espada de hierba de alto grado. Básicamente, cualquier cosa relacionada con hilo o cuerda se vería en el taller de bordado. Por supuesto, el taller solo recibió artículos de alto grado. Además, las técnicas de bordado involucradas fueron tan deslumbrantes que Ai Wei no pudo contener su asombro. Capítulo 59. Requisito. Había una señora que tenía aproximadamente la edad de Ai Wei. Su técnica de aguja elemental era como un grupo de peces activos de color blanco plateado y su tela de bordado era como un lago tranquilo. Las agujas elementales entraron y salieron ágilmente de la tela, como si tuvieran una mente propia. Había otra costurera cuya aguja elemental era como una flecha silbante lanzada al cielo. La tela de bordado que tenía delante parecía haber sido tejida con seda plateada. Era completamente brillante, y un sonido tut-tut muy hueco se hacía cuando la aguja elemental se asomaba. Otra mujer de mediana edad tenía su tela de bordado clavada al lado de una estufa de forma extraña. Cada vez, la aguja elemental barrería el fuego dentro de la estufa antes de llevar una llama y perforar la tela, dejando hermosas marcas doradas. Lo que presenció hoy subvirtió por completo su conocimiento previo del bordado. El viejo estaba muy complacido con la respuesta de Ai Wei, pero la dama a su lado no. El viejo podía decir eso, pero cuando Ai Wei lo dijo, se sintió infeliz y resopló fríamente. Un montón de tonterías. ¿Método de entrenamiento? ¿Para ti, el bordado es un tipo de método de entrenamiento? El viejo sabía que las cosas habían salido mal y que estaba realmente enojada. Decir que el bordado sirvió como un ejercicio de práctica eficaz para un maestro que le había dedicado toda su vida, ¿cómo podría no enojarse? Maldito. Hubiera expuesto su identidad a su discípulo antes si lo hubiera sabido. El viejo hizo todo lo posible para dar una pista con los ojos. Ai Wei vio sus gestos, pero, ¿qué querían decir? Ming Xiu, la anciana llamó fríamente. Apareció una bella dama de temperamento dulce. Maestro. Las damas observadoras habían estado calladas antes por miedo. Algunos tímidos comenzaron a escaparse de la escena. La anciana le dijo inhospitantemente a Ai Wei. Mi taller no es para que nadie venga a su antojo. 10 días. Te dejaré entrar si puedes tejer una muselina ligera. Las damas de los alrededores inhalaron profundamente al unísono, con la cara llena de simpatía. Ai Wei apenas podía enhebrar una aguja y no había aprendido a mover la aguja. ¿Cómo podría completar una tarea tan desafiante? Ai Wei podía decir por sus reacciones que girar muselina era definitivamente difícil y estaba seguro de que había dicho algo malo para ofender al dueño del taller.
Sin embargo, no estaba demasiado alarmado ya que no tenía sentido entrar en pánico. Yunkin. La cara del anciano cambió cuando dijo tristemente. ¿No le estás haciendo las cosas difíciles? Es nuevo en el bordado. ¿Cómo va a tejer en 10 días? Tengo mis reglas, respondió la anciana con persistencia. Si no eres feliz, vete con él. Ai Wei vio el enrojecimiento en la cara de su maestro y agregó rápidamente. Estoy dispuesto a aceptar la prueba. Su maestro estaba enojado, pero Ai Wei no estaba en absoluto molesto. Una pequeña prueba no significaba nada. En el desierto, tuvo que pedir durante mucho tiempo si quería aprender algo. Incluso tuvo que cambiar artículos por tutela a veces. Nadie estaba obligado a ayudarte. Tenías que luchar por todo tú mismo. Agua, comida, dinero y luz solar. El requisito de la anciana era muy normal y se consideraba amigable en comparación con los de los maestros elementalistas. Tampoco se necesitaba dinero. La anciana estaba algo sorprendida por la actitud de Ai Wei, pero mantuvo una cara seria. Ming-Xiu, demuestra la técnica del tejido gemelo. Sí. Ming-Xiu le sonrió cortésmente a Ai Wei. Te he visto, Junior. Ming-Xiu había estado observando a Ai Wei y había visto que no mostraba signos de pánico desde el principio. Había estado tranquilo todo el tiempo. Sabía, por supuesto, exactamente cuál de las oraciones de Ai Wei ofendía a su maestro, pero no tenía forma de recordárselo en este momento. Ella decidió demostrar la técnica a una velocidad más lenta. En realidad, ella sabía que era totalmente imposible para un recién llegado a aprender a tejer con solo mirar una vez. Por lo general, era algo que solo se podía aprender después de 2 años de aprendizaje. La actitud tranquila de Ai Wei la impresionó. A diferencia de su maestro, ella no encontró esa frase ofensiva. Sería realmente extraño que un hombre disfrutara bordando. El maestro también lo sabía, pero no pudo controlar su ira de todos modos cuando se derramó esa oración. Ming-Xiu también tenía dolor de cabeza. En un ataque de ira, su maestro era naturalmente descortés. En el momento en que su ira se disipara, lamentaría y suspiraría por mucho tiempo cada vez que pensara en cómo había enojado al abuelo Wan. Ai Wei inmediatamente le devolvió el gesto, aunque no estaba acostumbrado. Yo también te he visto, mayor. Sintió como si hubiera regresado a los tiempos antiguos donde incluso los saludos sonaban raros. En el campo de la inducción, abordar a uno como junior o senior había pasado de moda durante mucho tiempo. Parece que el taller de bordado era un lugar más tradicional, pensó Ai Wei. Además, a partir de los saludos, Ai Wei también pudo decir que la relación entre su maestro y el maestro de bordado era atípica. Había sentido esto en el momento en que entró. El maestro estaba muy familiarizado con el taller y probablemente frecuentaba este lugar. Ai Wei carecía de comprensión cuando se trataba de mujeres. No sabía cómo describir a Ming-Xiu, pero sentía que era muy hermosa, hacía que la gente se sintiera cómoda y tenía una actitud agradable y amigable. La técnica de tejido doble es un método básico utilizado para tejer telas, principalmente muselina. Es único porque ambas agujas, una al lado de la otra, formarán entrecruces a medida que los hilos se mueven en direcciones opuestas. La voz de Ming-Xiu era suave y relajante. Ella trató lo más posible de explicar lentamente en términos simples. Sus delicadas manos estaban desocupadas. No muy lejos, el uso y la bobina giraban rápidamente mientras 2 hilos de muselina volaban directamente hacia ella. Ai Wei no sabía cuándo, pero 2 agujas elementales pronto flotaron frente a ella, ya enhebradas. Sus ojos brillaron ante la deslumbrante habilidad. En comparación con su intento anterior y laborioso, esto fue mucho más hábil. Su control de la energía elemental era justo. Ella era precisa y su nivel de habilidad era experto. Un control tan preciso sería aterrador en el campo de batalla. Ai Wei había pensado en los espantosos métodos de ataque y escenarios de combate que podrían surgir solo de esta habilidad. Sería aún más amenazante si se usara en la oscuridad. Este es el método de tejido más simple. Tienes que controlar 2 agujas elementales simultáneamente. La clave es coordinar el ritmo de las agujas elementales. ¿Estás listo, Junior? Voy a comenzar a demostrar. Es un poco difícil, así que por favor, preste atención. Espera un momento, señor. Ai Wei señaló algunas palabras en el jardín que esperaban ser atadas y preguntó. ¿Puede Junior tomar prestada una espada? Ming-Xiu miró a la anciana. La anciana no sabía por qué Ai Wei quería una espada, pero no estaba tan enojada como antes, por lo que dijo fríamente. Dáselo. Otra dama del bordado recuperó una espada y se la entregó a Ai Wei. Ai Wei se inclinó en agradecimiento.
No sacó la espada, sino que sostuvo todo cerca de su cintura. Nadie sabía el propósito de su acción absurda. Incluso el viejo estaba desconcertado. ¿Podría ser que había algo especial en esa espada? No, no debería haberlo. Aiwi sostuvo la vaina con la palma izquierda y la empuñadura con la derecha. La empuñadura no estaba atada, por lo que estaba fría al tacto, pero la palma de Aiwi la mantenía perfectamente ajustada. Su mundo se volvió pacífico en el momento en que sostuvo la espada. Todos los pensamientos distractores se retiraron como las mareas. Levantó la vista, sus ojos reservados tan brillantes como las estrellas. Mayor, puedes comenzar ahora. Capítulo 60. El cambio del embrión de espada. Ming-Xiu no podía decir qué estaba haciendo Aiwi, pero podía ver que parecía algo seguro de sí mismo. Y cuando sostuvo la espada, ella sintió que el temperamento de Aiwi había cambiado para mejor. Sin embargo, no podía describir exactamente qué tipo de cambios fue, y después de mirar más de cerca, creía que lo que sentía era una ilusión. Aiwi permaneció inmóvil ante ella. Entonces comenzaré ahora. Las agujas elementales frente a ella comenzaron a moverse, y dos rayos de luz centellearon en el aire. Las luces parecían entrelazarse cuando el uso de muselina en el puesto de bordado giró rápidamente. Los movimientos rápidos de las agujas elementales de Ming-Xiu reflejaron rayos brillantes como el del agua corriente, y la delgada y ligera tela de muselina se hizo gradualmente más larga. Los hilos de muselina crearon fricción, haciendo un silbido sin parar. Señor Ming-Xiu es tan hábil. Tan rápido. ¿Cómo puede la técnica de tejido gemelo tener tanta velocidad? Dios mío, ni siquiera soy la mitad de rápido que el señor Ming-Xiu. Rápido, ven y mira. Es una doble corriente. Hay ondas horizontales y verticales. ¡Qué asombroso! Como se esperaba de señor. Definitivamente se convertirá en una maestra en el futuro. Las damas de los alrededores repetidamente exclamaron con admiración. Habían estado aprendiendo bordado todos los días y lo entendían mejor que la mayoría de las personas, precisamente la razón por la que estaban tan conmocionados. Eran completamente conscientes de la dificultad de este paso. La anciana no pudo evitar sentirse satisfecha por la actuación de Ming-Xiu. Aunque había muchas muchachas de bordado en el taller, solo Ming-Xiu tenía la capacidad de continuar su legado. A diferencia de la anciana, el anciano se sentía bastante nervioso. Entre el continuo silbido y los comentarios en curso, la postura de Aiwi era anormalmente extraña. Estaba tan quieto como una estatua, y sus ojos brillantes estaban fijos en la magnífica escena que ocurría antes de Ming-Xiu. En el momento en que Aiwi agarró la espada, sintió que algo andaba mal con su embrión de espada. En el pasado, su embrión de espada era apenas perceptible, y aunque podía sentir su presencia, era muy difícil describirlo con precisión. Esta vez, sin embargo, él realmente podía verlo, era una brizna infinitesimal de un brillo de espada de color azul. Era muy, muy pequeño, hasta el punto de que no estaba claro si podría considerarse un destello de espada, pero en ese momento, Aiwi fue absorbido por él. Un azul similar al de Calmin Índigo, estaba solo y orgullosamente existiendo en medio del caos entre sus cejas. La espada en sus manos parecía una parte de su cuerpo. Había experimentado una sensación similar en el pasado, pero no era tan intensa como ahora. Aiwi incluso podía sentir el efecto fortalecedor que la espada tenía en su estado mental. Con eso, miró hacia Ming-Xiu. La luz ondulante reflejada en las agujas pareció disminuir en los ojos de Aiwi hasta que pudo discernir claramente la trayectoria de las agujas elementales. Podía percibir exactamente cómo se movían alternativamente, cómo se entrelazaban los hilos de muselina e incluso cómo el flujo de aire, causado por el movimiento de las agujas elementales, estabilizaba los hilos. ¡Qué intrigante! Aiwi observó en silencio. Sabía que las agujas elementales no disminuían la velocidad, sino que, en cambio, su percepción había mejorado. Admiraba la espléndida escena que sucedía ante sus ojos, realmente era estéticamente agradable. Aunque parecía que Ming-Xiu solo controlaba las agujas elementales, los músculos de su cuerpo no estaban completamente relajados ni tensos, sino en algún punto intermedio. Sus brazos extendidos la ayudaron a estabilizar y optimizar su centro de gravedad. Era una imagen de fuerza y belleza. En esta imagen, la energía elemental fluía como corrientes de agua y era estable como el uso de la muselina. Lleno de ritmo bien distribuido, la energía elemental mantuvo la alta velocidad de funcionamiento de las agujas elementales. Aiwi estaba aprendiendo muchas cosas.
Por ejemplo, la energía elemental utilizada para controlar las agujas elementales tenía que estar bien distribuida, y solo entonces aceleraría el proceso de bordado. Sin embargo, tal cambio no fue suficiente para sorprender a Ai Wei. Aunque se había vuelto más intuitivo y perceptivo, ya lo había descubierto en el pasado. Lo que realmente lo sorprendió fue que era la primera vez que veía algo que no podía explicar. No sabía cuál era la débil niebla que se enroscaba desde los alrededores de Mingxiu. Estaba cambiando constantemente de cielo. Una luz suave a veces, pero brumosa e indistinta de veces. A veces, salía en hojas, como aleteo de escamas de pescado. Además, dentro de las ondas creadas por las agujas elementales de Señor Mingxiu, había puntos de luz tenues y centelleantes, como estrellas dispersas sobre la superficie del estanque. Era la primera vez que aparecían. Incluso después de haberse arrancado el cerebro durante mucho tiempo, Ai Wei todavía no tenía idea. El embrión de la espada había cambiado después de absorber el índigo calmante. ¿Por qué absorbió el calmante índigo en primer lugar? Ai Wei todavía no sabía la razón. No pudo encontrar una respuesta en los manuales de la espada. Los materiales de la antigüedad eran completamente diferentes a los actuales, ya que sus terminologías y características habían sufrido cambios importantes. Calmante índigo era un elemento de nuevo desarrollo y estuvo ausente en la era de cultivo. Definitivamente habría algo similar en el pasado, pero Ai Wei no tenía idea de cómo se llamaba. Las partes de los manuales de espada que explicaban los métodos de desarrollo del embrión de espada fueron severamente dañadas, por lo que Ai Wei tuvo que completar la mayor parte de la información que faltaba. No estaba enterado de cómo saldrían las cosas. En el lado positivo, el embrión de la espada se había fortalecido después de absorber inesperadamente el índigo calmante. Ai Wei presumió que el índigo calmante debe haber contenido algún tipo de sustancia que ayudó al proceso de entrenamiento. Era una pena que el índigo calmante se hubiera ido. Ni siquiera podía permitirse el tipo más barato, o de lo contrario podría realizar una investigación sobre los tipos de sustancias que se necesitaban para el desarrollo del embrión de espada. Este pensamiento pasó por su mente, pero desapareció en segundos, como una pequeña llama de vela en un vendaval. Índigo calmante, 80 millones de yuanes. Aunque Ai Wei se sorprendió por el cambio del embrión de espada, su sorpresa desapareció al pensar que este cambio había costado 80 millones de yuanes. Si hubiera sido el desarrollo de energía elemental, ¿qué tipo de cambio podrían traer 80 millones de yuanes? Ai Wei no sabía si los ingredientes necesarios para el entrenamiento de por vida sumarían 80 millones de yuanes, pero luego pensó en cómo al menos podría convertirse en un elementalista legítimo. Meticuloso con sus cálculos, Ai Wei sabía que el embrión de la espada era algo que costaba mucho pero producía poco, mientras que el desarrollo de energía elemental era exactamente lo contrario. La elección fue clara. Ai Wei no sería tentado por el embrión de espada. No importa cuán especial fuera, Ai Wei era un hombre práctico cuyo sueño era convertirse en un elementalista registrado. Su mirada estaba fija en Mingxiu, sin titubear en lo más mínimo. Su velocidad se estaba reduciendo rápidamente, y Ai Wei sabía que lo estaba haciendo a propósito, por su bien. Ai Wei estaba agradecida por su amabilidad, pero esa imagen de fuerza y belleza se había relajado y ya no parecía tan artística. Suspiró para sí mismo.